Bienvenidos a esta nueva serie de mi vida que se llama Viviendo en Alemania. Bueno amigos, como muchos ya sabrán, me vine a vivir a Alemania. Y hoy es mi segundo día, llegué ayer a las 2 de la tarde, apenas voy a cumplir 24 horas aquí. Entonces les quiero compartir todo, pero también les quiero compartir tanto mi experiencia como cosas útiles en caso de que tú también esté en tus planes el poder emigrar. Y bueno, vamos a empezar por el inicio. Hoy, literal, el segundo día que llegué, me voy a registrar a la ciudad, el famoso Anmeldung, o como se pronuncie. Entonces es lo que vamos a ir a hacer hoy. Yo me levanté temprano y anduve actualizando continuamente la página hasta que encontré la cita. Así que me toca mi cita hoy en la tarde. Estoy arreglando como los papeles que voy a llevar y obviamente por acá se los voy a compartir. Ustedes me van a acompañar a vivir esta experiencia de mi primer trámite en Alemania. Así que les voy a enseñar dónde, cómo, qué papeles necesitas en caso de que tú también estés por venir por acá. Aquí vengo caminando hacia hacer el Anmeldung y la verdad es que estoy súper orgullosa de mí porque, güey, ni yo sé cómo llegué. O sea, la neta es que es súper friendly llegar a todos lados con Google Maps porque te va diciendo así exactas las indicaciones de dónde subirte, dónde bajarte, todo. Camina de aquí 3 pasos, entonces eso está bastante bien. Creo que se me hizo un poco temprano, pero Alemania, entonces yo quiero ser la más puntual. Y ya nada más ahorita voy a rechecar el documento. Una nueva amiga mexicana me ayudó a rellenarlo. Entonces, espero nada más que sean amables porque no hablo alemán. Y yo quiero pensar que eso es como ir a una oficina de gobierno en México. Entonces, pues no todo el mundo habla inglés, ¿sabes? O sea, su idioma es alemán y tenemos que adaptarnos, pero eso irá pasando con el paso del tiempo. Así que por lo pronto yo solo entregaré mis carpetas y sonreiré. Oficialmente ya salí del trámite y oigan, todo iba perfecto, llegué súper a tiempo, pero yo no sabía que tenías que pasar como a recepción, que es básicamente como avisar de que ya llegaste, y no lo hice. Entonces estuve sentada como 30 minutos hasta que vi que pasaba gente que llegó después de mí. Y el caso es que me acerqué y ya ella como que registró de que, ok, esta vieja sí llegó. Y listo, me pasaron, me tocó alguien súper amable. Y la neta es que no te preguntan nada. Y las pocas, o sea, me hizo como 2 preguntas nada más sobre donde vivía. Y me las hizo en inglés y fue muy lindo y fue súper amable. Entonces, Alemania me ha recibido muy bien. El timing de este video va a estar súper raro porque básicamente me tomó 3 meses grabarlo, pero aquí vamos. Oigan, y por favor, quiero hacer un paréntesis para que noten el cómo hablaba tan callada, tímida, inocente en mi segundo día y ahorita como me siento un poquito más confiada, más que nada en el espacio donde estoy, porque era yo nueva aquí en el flat, entonces decía, ¿y si molesto a alguien? Pero bueno. Hello amigos, hoy justamente hace 4 semanas llegué a Berlín, hace 4 semanas hice mi Anmeldung y hoy es el día que mi Tax ID no ha llegado. En estas 4 semanas yo he ido, no sé, como 15, 20 veces a checar mi correo postal y nada que llega. Y bueno, ustedes se preguntarán al igual que yo qué procede, entonces busqué en internet y el tiempo de espera máximo es de 6 semanas, es decir, voy a esperar unas 2 semanas más y si en estas 2 semanas no me llega, voy a ir directamente a la oficina que se llama Finanzbuchen, no sé, no me sé el nombre, no lo puedo decir. Voy a ir ahí y voy a llevar obviamente mi Meldon y voy a decir, brother, nunca me mandaron mi Tax ID. Pero bueno, así va al día de hoy, 4 semanas después. Obviamente por aquí yo les voy a contar, bueno, más bien cuando vean este video es porque ya tengo el Tax ID, ya todo está bien, pero les voy a ir contando cómo se arregló. Y bueno, básicamente yo creo que todos tomamos pasos diferentes según a lo que vengas a este país, pero mis primeros pasos los tenía muy claros. Iba a ser almeldearme en la ciudad, que es básicamente el registro, para poder obtener de ahí mi Tax ID, mi seguro médico y también bastante importante abrir una cuenta bancaria para que yo pudiera conectar los fondos de mi cuenta bloqueada con una cuenta bancaria corriente y pudiera básicamente vivir. Con el paso del tiempo y conocer gente me di cuenta que fui bastante afortunada en lograr conseguir una cita en mi segundo día en Alemania, porque literal mi cita la saqué en la mañana para el mismo día. Tengo varios amigos que les demoró más de 1 mes y medio, entonces punto para mi suerte.
Y bueno, después de ir a la oficina, ellos básicamente registran la dirección en donde estás viviendo en Alemania. Esto lo haces con los papeles que te entrega el landlord, la persona que te está rentando, como que él certifica que tú estás viviendo en esa propiedad. Y de ahí lo que toca es esperar a que llegue el Tax ID. Y bueno, yo vivo en una residencia estudiantil, entonces tenemos un cuarto donde están como todos los mailboxes de toda la gente que vive aquí, porque son varios edificios. Surgió ahí un pequeño error entre el número de mi habitación, entonces por ese simple numerito, como no está tal cual aparece en el mailbox, nunca me llegaron los papeles. Y bueno, entonces recapitulemos. Yo llegué a Berlín el 26 de febrero, hice mi Anmeldung el 27 de febrero, esperé 6 semanas para que me llegara el Tax ID, nunca me llegó, fui a la oficina el 9 de abril y ese día pude obtenerlo. La verdad es que fue súper fácil, súper rápido, y otra vez muy suertuda yo porque una de las amigas con las que estoy viviendo habla alemán perfecto, entonces la verdad ella me acompañó y básicamente ella habló todo. De todas maneras, la verdad es que no es muy común que hablen inglés en las oficinas como gubernamentales, pero también, pues yo creo que con tu pasaporte señas nada que no se pueda. Fue el proceso súper rápido, literal me demoré en la oficina, no sé, 15 minutos o menos, o sea, 15 minutos contando el tiempo de espera. Fue muy rápido y me entregaron esta hojita con el Tax ID. Ya, eso fue todo. La tengo que cuidar mucho y guardar mucho porque literal ese número te va a servir para demasiadas cosas. O sea, es como tu identificación en Alemania. Y bueno, básicamente así como no me llegó el Tax ID, básicamente no he recibido absolutamente nada en el mailbox por ese número que estaba mal. Así que tuve que ir directo a una oficina de TK, que es el seguro que yo tengo, es el seguro público en Alemania. La verdad es que a la oficina que yo fui son súper amables, igual está en una zona universitaria, entonces te atienden en inglés sin ningún tema y son bastante rápidos. Hoy que estoy grabando esto es 23 de mayo y ayer 22 de mayo pude obtener al fin, después de casi 3 meses de haber llegado a mi security number. Eso obviamente es súper importante y es un requisito para vivir en el país. Y bueno, yo solamente quiero hacer como un paréntesis sobre el banco, justamente porque tuve que esperar mucho tiempo. No me fue tan fácil el abrir una cuenta bancaria en un banco físico como es el Sparkasse, como es el Deutsche Bank. Igual he escuchado de gente que lo puede hacer, no fue mi caso. Y para mí lo más rápido, la neta, y eficiente fue abrir un banco electrónico, que eso literal ni siquiera había yo recibido Tax ID, nada. O sea, literal tenía yo como menos de un mes en Alemania y me dejó abrirlo sin problema alguno. Obviamente te pide registrar tu Tax ID, pero te da un par de semanas, lo cual es perfecto en lo que tú esperas. Así que por si las dudas, yo les recomiendo Revolut. La neta es que a mí me ha funcionado súper bien. Pude conectar sin problema mi cuenta bloqueada de Expatrio con la del banco y todo perfecto hasta ahora. Es ahí donde linkeé como todos mis pagos de la renta, del seguro médico, entonces funciona bien. Y esta es una recomendación completamente genuina, yo no obtengo nada, pero en la aplicación nos da como un código de referido, entonces si alguien se une con ese código, al parecer te puedes ganar unos euros, así que no está de más si alguien está como en la misma situación y quiere abrirse su cuenta bancaria con Revolut. Aquí les voy a dejar mi número de referido y lo pueden usar. Y bueno, básicamente estos son como los primeros pasos al llegar a Alemania. Me demoré tanto en hacerlo porque han pasado demasiadas cosas que ya me voy a echar como un video específicamente de esto, pero quería dejar como todos estos puntos separados porque creo que son bastante importantes todos y al menos son dudas que yo también tenía antes de venir. Así que el video platicado de cómo me ha ido en estos 3 primeros meses y mis primeras impresiones se los voy a hacer aparte. Y gracias por ver, espero que te haya sido súper útil. Cualquier cosa lo puedes dejar en los comentarios. Les mando un beso, bye.